se encontraron casos de la variante Delta Plus. Se han tomado medidas, de hecho el MINSA ha dispuesto un cerco epidemiológico, también ha ido casa por casa cerca de la zona, pues vacunando a personas mayores de 18 años para evitar que este virus se propague, pero nos preguntamos si es que esta estrategia es adecuada teniendo en cuenta que la variante se identifica mucho tiempo después de tomada la muestra y probablemente aquellos portadores del virus pues han ido por varios lugares y han podido contagiar. Es decir, que solamente oficialmente tengamos 3 o 4 casos de la variante Delta Plus no significa que tengamos más. Le vamos a preguntar en todo caso al doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, si es que esta reacción, esta estrategia, pues es útil o en todo caso, ¿cómo podría reforzarse? Doctor Palacios, muy buenos días. Hola, Mabel, buenos días. Recibe el saludo cordial del Colegio Médico del Perú y efectivamente, como bien mencionas, como ya sabemos, también vienen con retraso el informe de la aparición de las deltas y la Delta Plus en este caso, viene con un retraso de 2 o 3 semanas. Y desafortunadamente el cerco epidemiológico, que es correcto, que es lo que se debe hacer, viene con retraso y probablemente muchos contactos ya se hayan difundido por otras zonas geográficas, pero más aún es importante subrayar que es necesario a seguir haciendo las pruebas moleculares y las pruebas moleculares sospechosas salen positivas, tienen que hacerle la evaluación genómica para ver si aparecen nuevos linajes o nuevas variantes, porque como bien ha señalado, es más agresiva la variante Delta Plus, o sea, tiene una mayor capacidad de poderse adherir a la célula humana, lo cual hace más contagiosa, pero además también esta última, la Delta Plus, tiene una gran capacidad de evadir los anticuerpos que se generan con la vacuna o con la enfermedad natural. Sí, doctor Palacios, ¿cómo está? Muy buenos días. Hemos visto también el aumento de la presencia de la variante Delta en otras regiones, ¿no? El aumento, el incremento de estos casos en diferentes regiones ahora, con la presencia de la variante Delta Plus, ¿se podría ya considerar esto un indicador para poder advertir que podríamos estar en el inicio de la tercera ola de la pandemia de la COVID-19? Buenos días, Carlos. Nosotros sí hemos dicho que en el Perú se configuran 3 escenarios. El primer escenario es el global. ¿Cómo vamos a nivel global? A nivel global, como vemos, estamos con una caída de casos, de hospitalizaciones, de todos los parámetros que pueden definir el inicio de una tercera ola, por un lado. Por otro lado, en algunas regiones, estas caídas están estancadas. Alrededor de 13 regiones están en un estancamiento y en otras regiones están con una ligera alza, lo cual demuestra lo que siempre hemos dicho, que la pandemia, con sus variantes ahora, se sigue comportando de una manera heterogénea, aún dentro de un mismo país, de tal manera que el monitoreo que se haga para anunciar el inicio de la tercera ola es que, teniendo en cuenta esa heterogeneidad que ocurre en las diferentes regiones. No va a comenzar al mismo tiempo en todo el Perú, va a empezar en una región. El objetivo, la tarea del MINSA es identificar en qué región. Hay 3 que ya están estancados los porcentajes y en 4 de ellas en donde hay un ligero ascenso de casos. De tal manera que nosotros seguimos presionando y exigiendo que el monitoreo y la vigilancia sea estricta para poder anunciar al país la realidad de la tercera ola y evitar apresuramientos que generen desconcierto, temor en la población. ¿Y usted cree, doctor Palacios, que en aquellas regiones en donde ya se ha identificado entonces que las cifras epidemiológicas están estancadas, no mejoran, se debería acelerar el proceso de vacunación? Sí, exactamente. Miren, en el informe de la situación epidemiológica del país, que el mismo MINSA lo hace, ahí señala en qué región está estancada, en qué regiones está en leve ascenso, y es ahí donde la respuesta debe ser doble. Primero, presionar y aumentar la velocidad de vacunación, es vital. Pero segundo, también aumentar la cantidad de pruebas moleculares en dichas regiones, inclinando la balanza en esas regiones para poder con pruebas moleculares identificar a las personas que tienen la enfermedad pero son asintomáticos. Y eso lo conseguimos con pruebas moleculares. Y en esas pruebas moleculares
que un pequeño porcentaje se le hace vigilancia genómica, aumentar la cantidad de vigilancia genómica en las pruebas moleculares que salen positivas en dicha región. Solo así podemos seguir postergando el inicio de la tercera ola y achicando el tamaño de la misma cuando se dé. Doctor Palacios, ¿qué reporte tienen como colegio médico de lo que sucede en otras regiones respecto a las condiciones en que se encuentran, sobre todo la DIRESA, ¿no? o las gerencias regionales de salud para enfrentar esta tercera ola? ¿Cuáles son las regiones, por ejemplo, que preocupan y que deben ser tomadas en cuenta por el gobierno central o por el Ministerio de Salud? Generalmente hay, como sabemos, alrededor de 8.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención, de los cuales 1.900 de estos establecimientos son establecimientos de primer nivel tipo 3 y tipo 4. Quiere decir que tienen médicos especialistas, incluso en el tipo 4 tienen capacidad para hospitalizar. Son los lugares que pueden tener mayor preparación para enfrentar una probable tercera ola, en el sentido de que tengan pruebas moleculares en una cantidad adecuada, que tengan oxígeno, hospitalización, cánulas de alto flujo, etcétera. Sin embargo, esto pues está todo en el plano teórico. Antes que se vaya el gobierno anterior, se anunció una partida de 2.800 millones de soles para mejorar la vacunación y mejorar los establecimientos del primer nivel, pero vemos y escuchamos a través de múltiples reportajes a nivel nacional que no se logra mejorar los establecimientos del primer nivel, que ya debieran estar vacunando en dichos establecimientos, como normalmente se hace en la vacunación rutinaria nacional. Pero vemos que todavía siguen siendo, lamentablemente, eslóganes y que no se logran todavía potenciar los establecimientos de primer nivel a nivel nacional, en unos lugares peor que en otros, dependiendo de la distancia y la lejanía que se encuentren de centros urbanos. Ahora, doctor Palacios, hay una preocupación latente en la comunidad médica y está relacionada no solamente a una eventual tercera ola, sino ante cómo ustedes están preparados o inmunizados para recibir a los pacientes con COVID-19. En Estados Unidos ya se ha recomendado a través de la FDA una tercera dosis de Pfizer para aquellas personas que están en mayor riesgo, ¿no? Que sufren algún tipo de enfermedad, o inclusive también el cuerpo médico que se encuentra en primera línea. ¿Cómo ven ustedes esta situación, teniendo en cuenta que fue el personal médico el que fue vacunado primero, los primeros, usted recuérdame la fecha, me parece que fue en febrero. Febrero, sí. En febrero, y ya han pasado más de 6 meses, ustedes fueron vacunados con Sinopharm. Exacto, Mabel, nosotros hemos dicho que recibimos la vacuna febrero, marzo, abril. Progresivamente se fueron vacunando en esos 3 meses personal de salud con los médicos a la cabeza. Y nosotros habíamos presentado desde el 29 de abril una carta al Ministerio de Salud alertando que lo que ya se sabe, la historia natural de las vacunas, la durabilidad de las vacunas una vez inoculada en la persona no es para toda la vida. Todas las vacunas tienen un tiempo de vigencia y eso se iba a dar a partir de los 6 y 8 meses y había que estar tomando la precaución. Y bueno, no fue bien entendida, por eso nosotros hemos creído conveniente comunicar al país que las 2 vacunas con Sinopharm sí funcionó. Logró disminuir notoriamente la hospitalización por caso grave de médicos y logró disminuir los fallecimientos, que en abril nosotros tuvimos 75 médicos fallecidos y comenzó a decrecer hasta julio, que tuvimos 4, agosto 1, un médico fallecido, y lo cual prueba mediante este estudio observacional la importancia de la vacuna, sea cual fuese la marca. Y nosotros siempre remarcamos que en el caso nuestro funcionó. Pero ya ha pasado los 6 y 8 meses y es necesario escuchar a la ciencia y a las evidencias que existen abundantemente y necesitamos el refuerzo con una vacunación heteróloga, es decir, diferente a las 2 anteriores. Puede ser con ARN mensajero, es decir, con Pfizer o con Moderna. Y como Pfizer es la que llega, se impone que a los médicos, hoy día el Ministerio de Salud se reúne en su comité de expertos para evaluar este tema. Y esperemos que ¿ya lo han planteado de manera formal al MINSA, doctor? ¿Perdón? ¿Ya lo han planteado de manera formal al MINSA este pedido? Sí, Carlos, nosotros hemos dado 29 de abril la primera carta, 7 de junio la segunda carta, hemos
tenido reuniones virtuales y presenciales, y esperemos que hoy día, a pesar que hoy día no nos han invitado a esa reunión, pese a que hemos pedido, esperemos que el MINSA ya no le tiemble la mano y acepte las evidencias que existen en abundancia y anuncie que va a poner la dosis de refuerzo al personal de salud. Hay un dilema ahí, ¿no? Porque todavía hay población a la que no llega la vacuna, sin embargo, aún ante una eventual tercera ola, pues necesitamos al personal médico protegido, ¿no? Porque sin recurso humano, pues no se puede hacer mucho. Doctor Palacios, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Ya nos contará entonces el resultado de estas reuniones y qué es lo que finalmente responde el MINSA. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a escuchar los titulares y regresamos con más información.